Dar paso a nuestro hermano Tom Caster, nuestro hermano Pablo, con el último tema de este seminario. Well, the week has passed quickly. Bueno, la semana ha pasado rápidamente. Seems like it was just yesterday I got here. Parece que es ayer cuando llegué acá. David once said these words. En una ocasión David dijo estas palabras: I was young and now I'm old. una vez fui joven, pero ahora soy viejo. But then he adds this statement. Pero luego agregó esta afirmación: And I've never seen God's people forsaken, nunca he visto al pueblo de Dios abandonado, nor his seed begging bread. ni tampoco su descendencia mendigar pan. Well, I used to say I am young and going to get old. Bueno, yo también he pasado por ese momento de que he sido joven y luego vieja. Then I could say I'm middle-aged and I'm still going to get old. Y luego, obviamente también, cuando estuve a media edad, digamos, voy a ser viejo también. Now I can express the same sentiments as David. Y obviamente también puedo decir la misma afirmación de David hoy. I was young and Fui now joven y ahora soy viejo. Now, I suppose age is sort of a relative thing, isn't it? Pero la edad es algo relativo, ¿no? To these small children sitting on this front pew, Por ejemplo, estos niños que se sientan acá adelante. somebody who's 40 years old may seem old to them. Alguien que tiene 4 años puede parecer para ellos alguien mayor. Do you remember when you were a small child, Carlos? ¿Usted recuerda cuando era un niño, hermano Carlos? And you thought your uncle was an old man. Y usted pensaba que su tío era un hombre viejo. You're past that age. Obviamente ya usted ha pasado la edad de su tío. And so it's relative to some extent. Así que es relativo lo de la edad, ¿no? Hasta cierto. In the 90th Psalm, Moses wrote these words. En el Salmo 90, Moisés escribió estas palabras. He describes how rapidly life passes by. Él describe cómo la vida pasa tan rápido. And then he talks about the average length of man's life. Y luego habla de la edad promedio de un hombre. 70 and 10. 70 and 10. Y- Verse 5 and 6. Y obviamente en versículos 70 and 10. verse 10. Verse 10. En el versículo 10 o el verso 10 dice que son 70 años. Now, if my calculation is right, that's 70 years of age. Esos son 70 años de edad. Then he says, but if by reason you happen to reach fourscore, Pero luego dice el verso, y si en los más robustos dice son 80 años. that's 80. That's 80. 80 años. I'm not going to ask for a show of hands. No voy a pedir que levanten las manos. I don't know if we have any 80-year-olds. Yo no sé, me cuesta pensar que aquí haya alguien de 80 años. I'm 3 years away from Y a being mí me faltan 3 años para llegar a 80. 3 years. 3 años me faltan. I'll enter into that classification of people known as En octogenarians. 3 años voy a entrar en esa clasificación de personas que le dicen, Octogenarians. Can you say that? no sé cómo traducir esa palabra. Octogenario, ok. Octogenario. Octogenario, ok, gracias. I found the word he doesn't know. Encontré una palabra que Pablo no sabe. But you know, if we live long enough, Pero si nosotros vivimos lo suficiente, we will all reach this age. vamos a llegar a esa edad a algún punto. Of course, the only other alternative is death. La única otra alternativa obviamente es la muerte. And you know, we face old age sort of in a morbid way, do we not? A veces vemos la edad avanzada como de una manera un poco mórbida. And sometimes we'll joke about it. Y a veces bromeamos al respecto. We'll talk about an old man who forgets something, Hablamos de los hombres viejos, las personas viejas que se le olvidan las cosas. then his eyesight goes Y bad, luego ya no ve bien. and then he begins to forget things. Y luego se olvida de otras cosas. His hearing goes bad, Y entonces su audición se empieza a deteriorar también. and he begins to forget things, Y empieza a olvidar más cosas. and his hair falls Y de out. repente se le cae el cabello. Did I say anything about forgetting things? ¿Dice algo sobre olvidarse de las cosas?
So the closer we get to old age, and that's relative, but the closer we get to old Así que lo que más nos acercamos a la edad avanzada, the more it dawns on us of the very serious, sobering thoughts. a medida que llegamos a esa edad avanzada, obviamente llegan a nosotros pensamientos muy profundos. Since I first started developing this lesson, Como he empezado a desarrollar esta lección, Pablo has enlightened me a little bit as to what he wanted me to do. So Pablo me ha informado más o menos de lo que obviamente él quería que yo expusiera. I've come up with 4 things I just want you to think about. Así que vamos a hablar de 4 cosas que yo quiero que usted piense muy bien. I guess I'm speaking to older people. Obviamente hablo primordialmente a personas de avanzada edad. I'm not picking on you. No estoy señalando a usted por algo, ¿verdad? Somebody said, why did you point at me? A veces te estaría preguntando a la hermana, ¿por qué me estás señalando? Well, I could have pointed down too. Pero puedo también señalar acá al hermano Carlos. So this lesson is designed for those who perhaps are older in years. Así que primordialmente está esta lección basada en personas que estén en edad avanzada. Maybe even those who are not as old, but they're rapidly getting there. Pero también a personas que no están en esa edad, pero obviamente están llegando a esa edad. Even to some extent, these are thoughts that everybody ought to. Pero al final, obviamente, lo que vamos a ver son aspectos que todos debemos considerar. Here's my first thought. Así que veamos el primero. Primer punto. The older I get, the more I realize I'm running out of time to do what I want to. Entre más edad gano, obviamente, me doy cuenta de que me estoy quedando sin tiempo para hacer ciertas cosas. I'm running out of time. Me estoy quedando sin tiempo. I published my first book 24 years ago. Yo publiqué mi primer libro hace 24 años. I was encouraged to publish more books. Luego, obviamente me animaron, me instaron a publicar más libros, To write commentaries. escribir comentarios So I began del Nuevo to- Testamento. Así que comencé a ese trabajo And I thought I had all the time in the world. y pensé que tenía todo el tiempo del mundo para hacerlo. I was 57 years of age, Y tenía 57 años de edad and I calculated that over the next 15 or 20 y years, calculé que dentro de los siguientes 15 o 20 años, that maybe I could get a book out every year. que tal vez podría terminar un libro cada año. And we have other goals that are similar to that. También tenemos otras metas que son similares a esas, todos nosotros. But the more as the years passed by, Y a medida que los años pasan, the more I realized that I'm running out of time. más obviamente me doy cuenta de que se me está acabando el tiempo. To some degree, that ought to inspire us to do greater things. Y obviamente eso debe motivarnos, inspirarnos a hacer grandes cosas. Maybe Carlos has some things he wants to accomplish before he. Por ejemplo, el hermano Carlos tal vez tenga cosas que le gustaría Maybe lograr he's been- antes de pasar de esta vida. He's been procrastinating. Tal vez él está procrastinando esas As the metas. years roll by, he realizes I can't procrastinate anymore. Obviamente a medida que pasan los años él se pone a analizar, obviamente no debería estar procrastinando. I had a teacher in preacher training school. Cuando yo estaba en la escuela de predicación como estudiante, tenía un profesor, He's long since deceased. ya él ha fallecido hace muchos años atrás. He was probably in his early 50s when I first met him. Cuando lo conocí, tenía más o menos, estaba en sus 50 años. And as he grew older, he realized that time was getting Y by. obviamente a medida que avanzaba su edad, se daba cuenta que se le estaba And acabando el tiempo. he made this statement. Y él dijo esta afirmación. He said, Brother Tom, I feel like I am standing at the edge of the ocean. Dice, hermano Tom, yo a veces siento como que yo estoy parado en el filo ahí del océano. And I have a bucket in one hand Y tengo un envase en una mano and a teaspoon in the other. y tengo una cuchara pequeña en la otra. And I feel like I'm trying to get the ocean into that bucket. Y estoy pensando o estoy tratando de llenar ese envase con el agua. We measure things by time. Nosotros medimos las cosas por el tiempo.
We even try to measure eternity by time. Incluso tratamos de medir la eternidad con el tiempo. Or if I were to ask you, what does it mean to be forever, something Por forever? ejemplo, si yo le digo a usted, ¿qué significa eso de para siempre o para siempre? We respond something like Y this. nosotros respondemos algo como esto. Well, if you take a line and you run it from here to the moon, Bueno, si usted, digamos, pone una línea desde aquí hasta la luna, let an ant carry 1 grain of sand to the moon entonces hacemos que una hormiga cargue un granito de arena hasta la luna and come back, y regresar, carry a second grain y luego cargar un segundo grano de arena, and a fourth. y luego un tercero y Till un cuarto, he's moved the whole Kalahari Desert to the moon. y luego lleva toda la arena del desierto de Kalahari. Then we say eternity hasn't even started. Y luego decimos, ni siquiera entonces la eternidad ha comenzado. We're trying to measure eternity in time. De nuevo, estamos tratando de medir la eternidad, el concepto de tiempo. We can't do that. No podemos hacer eso. If I could sit down with all of the teenagers Si yo me pudiera sentar con todos los jóvenes and I could give them one piece of advice y si les relative pudiera dar un solo consejo to time, relative to time, con respecto al tiempo, it would be the words of Paul. serían las palabras del apóstol Pablo: Redeem the time. redima el tiempo. So, to those of us who are older, Aquellos de nosotros que somos más viejos, if you feel like you're running out of time, si usted considera que se le está acabando el tiempo, it is because you are. es porque realmente está pasando. But don't get discouraged Pero no se desanime, because there's still much to do. porque hay muchas cosas que hacer. And some of the greatest leaders in the world never started their greatest work till Y de after los- they were 70. Incluso de los más grandes líderes en la historia, no comenzaron obviamente esas grandes proezas a una edad joven, sino ya avanzados en edad. Feel like I'm just running out of time. Así que yo siento que se me está acabando. Okay, el tiempo. here's the second thought. Veamos el siguiente pensamiento. Those of us who are old, Aquellos de nosotros que somos viejos, we know by now that the little aches and pains in the body are starting to take its sabemos también que la vida nos trae también dolores, achaques, malestares. Arthritis, it said. Por ejemplo, la artritis. I've got a hip ache that is constantly with me Por now. ejemplo, yo tengo un dolor en la cadera que está constantemente It conmigo. seems like I'm more susceptible to diseases. Parece que ahora a mi edad soy más susceptible a When ciertas I enfermedades. stand in front of the mirror, Cuando yo me pongo enfrente de un espejo, is that really me? me pregunto, ¿es realmente yo? Really me? ¿Es realmente I heard yo? the story of a man who had cataracts on both of his Yo eyes. escuché de un hombre que tenía catarata en ambos ojos. So he finally went to the doctor. Así que finalmente va al doctor They had the cataracts removed. y le removieron las cataratas. And when he came home, his wife went into the kitchen. Así que cuando llegó a casa, su esposa fue a la cocina He went into the bathroom. y él fue al baño And he stood before the mirror. y se paró enfrente del espejo. His wife heard him screaming. Y su "Oh!" esposa le escuchó gritar, ¡ah! And when she ran in there, Y cuando ella llegó allá, he's looking in the mirror. él está viéndose al espejo And he said, y dice, "How long have I looked like this?" ¿cómo es posible que yo luzco de esta manera? You see, the body begins to decay. Obviamente el cuerpo empieza a decaer. You know, when Paul wrote to Philemon, Cuando Pablo le escribió a Filemón, he said something about himself that is intriguing. él le dijo a Filemón algo interesante sobre sí mismo. If I calculate the time of that letter properly, Y si calculamos el tiempo de esa carta it's apropiadamente, probably written around 62 AD, somewhere right along. fue escrita alrededor de los años 62 después de Cristo. Now, we can only guess at Paul's age. Obviamente solamente podemos aquí suponer, A lot of people have estimated he was in his early 40s at that time, suponer la edad de Pablo, que probablemente él estaba tal vez en sus 40, maybe mid-40s. tal vez a mediados de sus 40 años. And so when he writes this letter to Philemon, Y he cuando says, escribe esta carta a Filemón, this about himself. y él dice esto sobre sí mismo. He said, Paul, the aged one. Pablo, el avanzado I en think it's in edad. verse 10. Is it? Paul, the aged. No, él dice no. What verse is it? Ah, no. You don't know. No. Oh, technical difficulty. Problema técnico, espere un momentito, dice. Philemon, the book of Philemon. And when he writes this letter, he calls himself Cuando él escribe esta carta, él se refiere a sí mismo
verse 9. Versículo 9. Verse 9. Is that right? Paul, Yes, sir. is that what your Bible is? Yes, sir. Okay, all the ages. Dice Pablo ya anciano. Now wait a minute, Paul. This was not the last letter you wrote. Pero espera un momentito, esta no fue la última carta que escribió Pablo. The last letter that Paul wrote was 2 Timothy. La última carta que escribió Pablo fue 2 Timoteo. And if our calculations are correct, Y si nuestros cálculos son correctos, that was at least 10 years later. eso fue al menos 10 años después. He had to go through his first imprisonment. Obviamente debió haber pasado por su He primer would have been released from his first encarcelamiento imprisonment. y debió haber sido liberado de ese primer encarcelamiento. And when he writes to Titus, he mentions some things that are not recorded by Luke. Y cuando él escribe a Tito, hay muchas cosas que no están registradas por Lucas. So likely Titus was written after Paul's first release. Así que Tito fue escrita después de su primer liberación. And yet now he's writing 2 Timothy. Y ahora, luego de eso, escribe 2 Timoteo. So if he was aged, if he was the old man when Philemon was written, Si él ya se consideraba anciano cuando escribió Filemón, then when he wrote 2 Timothy, entonces cuando escribió 2 he Timoteo, wasn't any younger, no era obviamente más he joven, was older. era mucho más viejo. And yet when I look at 2 Timothy, Pero cuando nosotros vemos 2 Timoteo, I see an exuberance in Paul's writing. vemos obviamente una cierta exuberancia en la escritura de Pablo. Writing as if he's won the victory. As if he's won the victory. Él escribe como si él obviamente ha ganado la victoria, la I batalla. fought the good fight. He peleado la buena batalla I de la kept the fe. faith. He mantenido la fe. The point is, Paul didn't allow his aches and his pains to slow him down. Obviamente eso quiere decir que él no ha permitido que esos dolores de la edad le impidan avanzar. As hard as it is to get up in the morning, Así, cuanto sea difícil levantarse en la mañana get yourself moving for the day. y usted empieza a moverse para comenzar el día. I find myself having to spend the first 5 minutes just getting my bones in position. A veces yo siento que cuando me levanto, obviamente tengo que esperar que mis huesos se pongan y se alineen. And yet, in spite of all those aches and pains, Y pese a todos esos dolores y esos malestares, I still try to keep going. así siento todavía que debo continuar y continuar. Paul was confident of his salvation. Pablo obviamente estaba con confianza con respecto a su salvación. From the perspective of someone who is older, Así que en perspectiva de algo más viejo, I recognize this body is breaking down. yo reconozco que este cuerpo obviamente está decayendo. I'm not going to take time to read the passage, but if you're taking notes, Yo no voy a pasar tiempo leyendo este versículo, pero si usted está tomando notas, let me encourage you to write down Ecclesiastes chapter 12, déjeme pedirle que escriba por favor Eclesiastés capítulo 12, verses 1 through about verse 9 or 10. More on that. versículos 1 al 9 más o menos. And Solomon describes the onset of old age. Aquí en este pasaje, Salomón describe obviamente la vida de alguien avanzado en edad, And from the standpoint of the physical man, específicamente desde el aspecto físico. there's nothing good about it. Realmente no hay nada bueno al respecto. But Solomon concludes that chapter with these words. Pero note cómo Salomón concluye ese capítulo, Even though the hair falls out, incluso si el cabello se cae, and the bones creak and ache, y si los huesos traquean y haya dolor en el cuerpo, and even though climbing up on a small step causes me to get dizzy, incluso si trato de hacer unos pequeños esfuerzos de escalar o subir a algo, me cause mareos. all the signs of old age. All the signs of old age. Todas esas situaciones o circunstancias de la avanzada edad. And then Solomon speaks these words in verse 13. Vemos lo que dice Salomón en el versículo 13. Hear the conclusion. Esta es la conclusión. Fear God, keep His commandments. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. So time is running out. Así que el tiempo se está acabando. The body is getting weaker. El cuerpo se hace cada vez más débil. Here's the third thing. Así que veamos el tercer pensamiento. As we get older, our faith ought to get stronger. A medida que nuestra edad avanza, nuestra fe debe ser más fuerte. I return to 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4. Regresamos a 2 de Timoteo, capítulo 4. And you look at Paul and the assurance that he had
Y veamos la confianza que tiene Pablo, that he was going to heaven. obviamente de que él iba al cielo. Remember, this is his last letter. Recordemos, esta es su última carta. And the average age back then was maybe somewhere around 60 years of age. Y tengamos presente que la edad promedio en aquellos días era alrededor de 60 años. Paul's an old man, Pablo es un hombre viejo and he's fought difficult battles. y ha obviamente tenido batallas difíciles. One would think of all the trouble that Paul went through. Y uno puede pensar todos los problemas y las dificultades que pasó Pablo. Surely he got discouraged. Por supuesto que habrá pasado un momento de desánimo. Surely when he became an old man, he would be cynical. Seguramente, tal vez también siendo viejo pasó por ese momento de cinismo. We tend to do that the older we get. Pues tendemos a hacer esas cosas a la medida que nosotros We envejecemos. become cynical of the world. Nos ponemos a veces cínicos con We respecto become al mundo. cynical of the next generation. Nos ponemos cínicos con respecto a la siguiente generación. We become cynical of the church. También somos cínicos a veces con la iglesia. And we find ourselves bickering and complaining. Y nos encontramos a nosotros una y otra vez quejándonos y And quejándonos. somebody says, Y alguien dice, you shouldn't be so cynical. usted no debe ser tan cínico. We say, well, I've lived 80 years, I deserve it. Pero ¿qué dice el hombre viejo? Bueno, yo he vivido 80 años, así que me lo merezco. No, you don't. No, usted no se lo merece. Because your cynicism Porque su cinismo and your anger toward the world y su molestia con el mundo says to the next le generation, dice a la siguiente generación life is not worth living. que la vida no es digna de vivir. So we ought to become more joyful. Obviamente entonces tenemos que ser personas gozosas. And that's the way that Paul was. Y esa es la manera que Pablo fue. I'm looking at 2 Timothy. I'm looking at 2 Timothy. Estoy viendo en 2 Timoteo. And I want to show you something about Paul's attitude toward life. Y quiero mostrarle algo sobre la vida de Pablo. His assurance of salvation. Su confianza en cuanto a la It salvación. hasn't gotten less. No ha disminuido, If anything, it's gotten stronger. más bien se ha vuelto cada vez más fuerte. Okay, I'm going to ask Pablo to read chapter 1, 2 Timothy 1. Así que vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 1. And 13. Well, let's go all the way to 14. Listen to this. 12 12 and 14. 2 de Timoteo 1, 12 al 14. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién que he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. See verse 12. I'm persuaded Vean lo que dice el versículo 12. Dice, estoy seguro that God is able. que Dios es poderoso. And yet, sadly, the older people get, Sin embargo, cada vez que las personas van envejeciendo, it seems the less they believe in God's ability. pareciera que su fe disminuye. So powerful was Paul's faith Pero la fe de Pablo era tan poderosa that when I get to chapter 4, que cuando nosotros llegamos al capítulo 4 de 2 Timoteo, hear the words of an old man. escuche las palabras de un hombre viejo. Verse 6 and following. Versículo 6 en adelante. 6 through 8. 6 al 8. 2 Timoteo 4, 6 al 8. Pero ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. There is a crown of righteousness. Hay una corona de justicia. And not just for me, Paul. Y no solamente para mí, dice el apóstol Pablo. For all of you. Es Everyone. para todos nosotros. Those living in Paul's day. Aquellos que vivían en los días de Pablo, Those who had grown old. like aquellos Paul, que han envejecido como Pablo, And the next generation that was coming. como también la siguiente generación después de Pablo. The next generation to which Paul told Timothy in 2 Timothy 2. La siguiente generación básicamente era la que él se refiere con la carta de 2 Timoteo. Things that you've learned from me. Dice, como le dijo a Timoteo, cosas que has aprendido de mí, Commit to faith. obviamente, Who shall be able to teach you? entrena a otros para que también ellos sean capaces de entrenar a otros. Paul wasn't cynical. Pablo no fue cínico. Paul was confident. Pablo fue una persona con confianza. His confidence was not in himself. Obviamente su confianza no estaba en sí mismo, His confidence was in God. su confianza estaba en Dios.
So the older I get, Así que a medida que envejezco, I realize I'm running out of time. me doy cuenta que se me está acabando el tiempo. I realize the body continues to, Me doy cuenta que mi cuerpo empieza a fallar. and I realize that I have assurance. Y obviamente también me doy cuenta Now here's the que last. tengo confianza. Here's the last one. Y esta es la última. The older I get, A medida que envejezco, the more I become aware of my mortality. cada vez obviamente me doy cuenta más de mi mortalidad. You know, when I was young, I thought I was invincible. Usted sabe que cuando yo era joven, yo sentía que era invencible. My next door neighbor had a motorcycle. Mi vecino tenía una moto, I was 14 years of age. tenía 14 años de edad. And he said, Y él me dijo, let's go riding on the motorcycle. Vamos a dar una vuelta en la moto. Okay. Ok, I got on the back of that motorcycle. así que me monté en la parte de atrás de la moto And he's driving down the highway at a high rate of speed. y vamos en una calle y a toda velocidad. Now, I'm going to try to convert this into kilometers. Voy a tratar de convertir esto a kilómetros. Ellos usan My millas. calculation is correct. He was driving 130 kilometers. Y si recuerdo, si estoy convirtiendo bien, íbamos a 130 kilómetros por hora. My old face. Y mi cara dice que iba temblando. And I slapped him upside the shoulder. Y le pegué en el brazo y le dije, Slow down. baja la velocidad, You're not invincible. no eres invencible. I preached the funeral of a 14-year-old boy. I preached the funeral of a 14-year-old boy. Una vez prediqué en el funeral de un joven de 18 años We've been killed in a motorcycle accident. que fue lamentablemente asesinado en un accidente de moto. I helped preach the funeral of a 4-year-old girl. También prediqué un funeral de una chica de, how old was it? 4-year-old girl, right? De 4 años. She had died of some physical deformity. Ella falleció por una deformidad física. You see, we're not invincible. No somos invencibles, el hombre no lo es. We are. No importa qué edad tengamos. But it seems the older we get, Pero parece que a medida que envejecemos, the more we become aware of our mortality. nos volvemos cada vez más conscientes de nuestra mortalidad. And we get more cautious, do you know? Y obviamente nos volvemos más precavidos. Sometimes I'm riding with Pablo in his car. Por ejemplo, cuando yo voy en el carro con Pablo, I'm sitting over here saying the same. y yo voy orando, dice a un lado. He thinks he's invincible. Él piensa que es invencible, dice. This old man is shaking, you know. Y yo estoy acá temblando en el carro, dice. Let's not leave the wrong impression. He's No quiero darle la mala impresión del hermano. El hermano maneja bien, dice. Why is it that we don't like to talk about death? ¿Por qué será que no nos gusta hablar sobre la muerte? We come up with euphemisms to describe death. Por ejemplo, usamos eufemismos para describir a la muerte. We've gone to meet the Lord. Por ejemplo, vamos a conocer al Señor. He's pushing up daisies. Do y'all have similar phrases? Si empezamos a... He breathed his last breath. respiró su último aliento. Why don't we just say he died? ¿Por qué no decimos simplemente murió? He died. Él murió. Death is a reality. La muerte es una realidad. So the older I get, how do I face death? Entonces la pregunta es, a medida que voy envejeciendo, ¿cómo enfrento la muerte? How should the Christian face it? ¿Cómo el cristiano debe enfrentar la muerte? He faces death with a calm assurance that God is going to keep His promises. Él enfrenta la muerte con confianza, una confianza de que Dios va a cumplir sus promesas. Death is described as a gateway. La muerte es descrita en la Biblia como simplemente una puerta. Paul describes death as going to meet the Lord. Pablo describe la muerte como ir a conocer al Señor. And Paul looked at it as a glorious occasion. Y Pablo obviamente lo ve como una ocasión gloriosa. And the more years that I get behind me, Y a medida que voy dejando cada vez más años atrás, I keep telling myself, yo continúo diciéndome, I'm that much closer to eternity. estoy cada vez más cerca de la eternidad. Now for the child of God, that's encouraging. Pero obviamente para el Hijo de Dios eso es de ánimo. But for somebody who's not a Christian, Pero alguien que no es cristiano, I don't care what age they are. no importa realmente qué edad tenga. There is a fear in dying. Hay un temor a morir. But here's the glorious part of it. Pero esta es la parte gloriosa de esto. The Hebrews writer tells me
El escritor de Hebreos dice, Jesus came to take away fear of death. Jesús vino a quitar el temor a la muerte. I don't know if it's the fact that my faith has grown stronger, No sé si es que obviamente a medida que el tiempo avanza mi fe ha crecido cada vez más fuerte, or that I've grown weary with this world, o tal vez me he cansado cada vez más de este mundo, but I told Pablo the other day, pero le dije a Pablo la otra vez, I find myself saying this prayer through the day. me encuentro en varias ocasiones en el día diciendo esta oración. Father, Padre, send your son right now. envíe a su hijo ya mismo, This very second. este mismo segundo. Then I pause for just a minute, Y luego hago una pausa por un momento. and I realize he's told me no, Y me doy cuenta que él me ha respondido que no, but I'm going to keep praying. pero voy a seguir orando eso. And I pray it in faith, Y oro con fe, because he's one who is rapidly approaching 80 years of age. porque obviamente alguien que se acerca rápidamente a la edad avanzada, I'm ready to go home. yo estoy listo para ir a casa. I'm ready to go home. Estoy listo para ir a casa. And I look into the eyes of some of you Y who yo veo a los ojos de algunos de are ustedes in years, up in years. que ya obviamente tienen una edad. And don't you feel the same way? ¿No se siente usted de la misma manera? So you see, the family life is made up of young and old alike. Young and old alike. Families are made up of young and old Usted alike. sabe que la familia se conforma de personas de joven y avanzada edad. And for those of you who have grandparents still, Y por ejemplo, algunos de ustedes que tienen abuelos, you encourage them, anímelos, anímelos. and they will encourage you. Y ellos lo van a animar a usted. Now, we've got 5 questions that we're submitting. Muy bien, We're going to take these one at a time. vamos a dedicar este último tiempo a un espacio de preguntas que ustedes han ingresado, me han enviado. Al final terminamos con 6 preguntas. El hermano va a aprovechar este último tiempo para responderlas. And you're going to have to remind me what the question is. Yes, I'm going to put it there. I So you can't can read them. that. Yes, you can. Can you? I can't read that. Here? Can't. Oh, I can. Oh, I can read that. Okay. Excuse me. My eyes are getting bad. Can a brother who is equally yoked be appointed as an elder? Pregunta número 1. Unequally yoked. ¿Se puede constituir como anciano un hermano que está casado en yugo desigual? If you submitted the question, or whether you did or not, I want you to look at 2 passages. Vamos a ver 2 pasajes para responder esta pregunta. The first of these is in 2 Corinthians chapter 6. El primero es 2 de Corintios, capítulo 6. And this is where this phrase unequally yoked comes. Y aquí es donde encontramos esta frase del yugo desigual. When you look at verse 14, Cuando vemos el versículo 14, don't be unequally yoked with unbelievers. dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. That implies that I could be equally yoked with an unbeliever. Eso quiere decir, simple lectura, que yo podría estar unido en yugo igual con los incrédulos. For example, suppose I go into business with a non-Christian. Un ejemplo para entender, digamos que yo voy a tener un negocio con alguien que no es cristiano. He agrees we're not going to open the store on Sunday. Por ejemplo, él se pone de acuerdo conmigo de que esta empresa no la vamos a abrir los domingos. We're not going to sell any products that would violate Christian. No vamos a vender ningún producto ni ofrecer un servicio que vaya en contra de la voluntad de Dios. I become yoked with him in that business. Así que obviamente yo me uno a él en este negocio, en esta empresa. We see eye to eye. Así que obviamente quedamos en acuerdo. Now, can the passage apply to marriages? Ahora, ¿este pasaje puede aplicar a matrimonios? Is it possible for a Christian to be yoked to a non-Christian? ¿Es posible que un cristiano pueda estar unido en yugo con un no cristiano? ¿Es posible? Any number of scenarios. Muchos escenarios pueden entrar aquí. So the question then is actually, if I'm reading into this, the question is, can a Christian be married to a non-Christian who is married to a non-Christian be an elder? Así que la pregunta es, ¿puede un hermano
ser anciano si está casado con una persona que no es cristiana. It's implied also from the question itself Implica también la misma pregunta that the man is the Christian, but the woman is not the Christian. que el hombre es el cristiano y la mujer no es cristiana. ¿Okay? You're looking at whether she disqualifies him from Así que obviamente la pregunta lo que busca es si es que la esposa lo descalifica para ser anciano. the second passage I want you to look El segundo pasaje que vamos a ver at es is 1 Timothy chapter 3, 1 Timoteo capítulo 3. and this is Paul's instructions, qualifications of an elder. Y aquí vemos a partir del versículo 1 las instrucciones de Pablo sobre las cualificaciones del anciano. For one thing, I know he has to be married. Lo primero que vemos es que obviamente este hermano debe estar casado. You see verse 2? Vean por ejemplo 3.2. Has to be the husband of one. Él debe ser marido de una sola mujer. Debe estar casado. But can he be married to a non-Christian? Pero puede estar casado a una persona no cristiana. After discussing the qualification of the elders, Pero vea que Pablo luego de discutir las cualificaciones, discusses the qualification of deacons. And luego a partir del versículo 8 habla sobre las cualificaciones de los diáconos. look at verse 11. Pero vea el versículo 11. Why, right out of the blue, ¿Por qué como que de repente does the apostle talk about some women? el apóstol Pablo habla de algunas mujeres? Versículo 11. And the word that appears here in the Greek Y la palabra que aparece aquí en el griego can be translated women, puede obviamente ser traducida como mujeres, but it is also translated wives. pero también es traducida como esposas. I think the context demands that it's talking about the elders and deacons' wives. Y aquí lo que vemos es que estas mujeres, el contexto se refiere a esposas de los ancianos y diáconos. So it's the only conclusion. In the context, that's the only thing that can be. Esa es la única conclusión contextual So, que Brother podemos Tom, llegar. Brother Tom, Así que hermano what are Tom, the qualifications of an elder's wife? así que ¿cuáles son las cualificaciones de la esposa de un anciano? Qualifications of a deacon's wife. ¿Cuáles son las cualificaciones de la esposa de los diáconos? Here they are. Bueno, aquí están, versículo 11. Women, be grave. They're be grave. Dice, deben ser Serious. sobrias, honestas, They can't be slanderers. no calumniadoras, They've got to be temperate. deben ser... Now look at the last Sobrias. qualification in the verse. Pero vea el último requisito, Faithful in all things. fieles en todo. How can she be faithful in all things if she's not a Christian? ¿Cómo puede esa mujer ser fiel en todo si no es cristiana? In answer to the question, Así que para responder la pregunta, looking at 2 or 3 different passages, viendo estos pasajes, I conclude she has to be a Christian. obviamente concluyo de que ella debe ser cristiana. Next question. Siguiente pregunta. How do you prevent a child from becoming a homosexual? ¿Cómo prevenir a un hijo que se vuelva homosexual? How to approach a child when he's showing that behavior? ¿Y cómo abordar a un hijo que muestra conductas de orientación sexual? Well, it's unfortunate Homosexual. we live in a society that is saturated with immorality. Lamentablemente vivimos una sociedad que está saturada de inmoralidad. And although there's a reprehensibleness about homosexuality that is so debasing the human character, Y pese a que obviamente hablamos de una degeneración humana, que es la homosexualidad, it's just another sin. es simplemente otro pecado. So how do I keep, in the broader prospect, how do I keep my child from being carried off into sin? Así que la pregunta es, ¿cómo en el aspecto general puedo cuidar a mi hijo del pecado? Moses had a good answer. Moisés tiene una excelente respuesta. Deuteronomy chapter 6. Deuteronomio capítulo 6. He said, when your child gets up in the morning, Dice, cuando su hijo se levanta en la mañana, read the law to him. léale la ley. When he goes to bed at night, you read the law to him. Cuando se va a acostar, léale la ley de nuevo. When he goes off to school, you read the law to him. Cuando obviamente vaya a la escuela también, léale la Biblia. Saturate the child with the knowledge of God's word. En otras palabras, usted debe enseñarle y saturar a su hijo de la verdad bíblica. And even though small children cannot understand the nature of that sin, Y aunque obviamente los niños pequeños no pueden entender la naturaleza de este pecado, they can
can learn what it means to have a good, godly woman. Pero obviamente sí pueden ver y aprender lo que es un hogar piadoso. You remember how April and Tia taught you ladies last year? ¿Ustedes recuerdan, hermanas, cómo Tía y April vinieron y les enseñaron aquí en el taller? Principles and teaching the children. Obviamente cómo sacar principios bíblicos de la Biblia y enseñárselo a los niños. From the time they're small children, Desde que ellos son muy pequeñitos, you saturate them with God. te debes saturarlos con la palabra de Dios. I get the impression that Timothy was the man he was because of the training of his mother and his grandmother. Timoteo nos da esa impresión de que él fue el hombre que fue por obviamente dos mujeres, su mamá y su abuela. In 2 Timothy chapter 1, En 2 Timoteo capítulo 1, Paul had fond memories of Lois and Eunice Pablo habla de Eunice and the upbringing that they gave Timothy from the time he was a small child. y habla de esas remembranzas, obviamente, de su madre Eunice y de su abuela Loida, de cómo lo criaron. That's an interesting word. Obviamente es muy interesante este término. The Greek word is briefos. Briefos. That's the Greek word for Timothy in his childhood. Briefos. You understand Do you want me to repeat the Greek word? Yeah, I want you to understand. Okay. What is it? Briefos. Briefos, dice que es el término griego. Did you know Para- that para same word niños. is used to describe Jesus in the womb of his mother? ¿Usted sabe que ese es el mismo término que se utiliza para describir a Jesús cuando estaba en el vientre I'm not suggesting de that María? Lois and Eunice talked to the baby while he was still. Obviamente no estamos dando a entender que Loida y Eunice le enseñaron a Timoteo desde que estaba en la panza. Possible. Es posible, pero no ese es el sentido. Have a window into the womb. Obviamente hoy tenemos una ventana al vientre And I've seen pictures of that little fetus y podemos ver esas fotos inside the womb dentro del vientre de una madre. moving in great pleasure to the sound of its mother's. Y vemos cómo incluso en videos se mueven esos niños al escuchar el sonido de la voz de su madre. By the time that child is 2 or 3 years of age. Pero hablamos cuando obviamente ese niño ya tenga 2, 3 años. Expose them to Te debe exponerlo a la palabra de Dios. when they know what the biblical pattern is. Entonces cuando estén más grandes y entiendan el patrón bíblico, Husband and wife, man and woman, hombre y mujer, esposo y esposa, you won't have a problem with that. él no va a tener problemas con estas cosas. So what if they're showing trends of that? Pero ¿qué pasa si empiezan a mostrar ciertas características o conductas, Concerns you. cosas que le preocupan a Get usted? them aside and talk to them. Simplemente hable con él, póngalo aparte y hable con él. Maybe this is too simplistic an answer. Esta tal vez es una respuesta muy simplística. How would you teach anybody about the sin of homosexuality? ¿Cómo usted le puede enseñar a alguien sobre el pecado de la homosexualidad? Aquí mismo, la Biblia. Assume that children can't understand this? Obviamente no podemos caer en el error o la asunción de que ellos no van a entender la Biblia, la van a entender. Do it with love, Así que hágalo con amor, but do it. pero hágalo. Next question. Siguiente pregunta, número 3. A group of sisters wants to leave the church by force. If a group of sisters wants to leave the church by force, violent, how do we act in that case? Si un grupo de hermanas quieren liderar a la fuerza violentamente, ¿cómo debemos actuar los varones en este caso para hacerla entrar en razón? I don't know what's happening to our society, Yo no sé qué está pasando en nuestra sociedad, but it seems like a lot of people think that force and violence is the answer to everything. pero parece que algunas personas consideran que la fuerza o la violencia es la respuesta. It seems to me that you would treat them in the same way you treat anybody. Y les parece que obviamente deben tratar a las personas de esta manera. But I can't, in my mind, I can't wrap my mind around a woman who wants to violently usurp herself. Yo simplemente no puedo comprender por qué una mujer llegaría a este acto. Every description I read of godly women Todas las descripciones que yo veo en una mujer piadosa en la Biblia is a description of a person who is humble, es la descripción de una mujer que es humilde, submissive, es que se somete, women who recognize their role in the home,
mujeres que reconocen su rol en el hogar. So if a group of women or a single woman stands up and usurps herself, Digamos que hay un grupo de mujeres que sean solteras y se levantan en contra de la iglesia. that's this action. Yo les sugiero esta acción. The men say to the congregation, we're going to dismiss. Los varones deberían de referirse a la iglesia y despedir a la iglesia Don't give her an audience. y no les dé una audiencia. Let's just leave. Vamos a retirarnos de aquí. Men stay there, and if she Y wants los hombres deben quedarse allí, ranting and raving, y aunque ellas se pongan ahí con violencia a decir cosas, take her audience away. simplemente usted le quita la audiencia. Can you call the police? ¿Puede usted llamar a la policía? I would. Yo la llamaría. In an instant, I'd call. E instantáneamente. She's disrupting society. Obviamente está irrumpiendo la iglesia, la paz, la tranquilidad o la adoración. But I would treat a man the same way. Pero obviamente yo trataría a un hombre de la misma manera. Is this a real possibility? ¿Es esta una posibilidad real? We have it happening in churches in America. Bueno, ha pasado incluso en Estados Unidos. Use a little wisdom. Así que usemos la sabiduría. Question number 4. Pregunta número 4. What's the fourth? There's 6. Number 6. Is this number 4? Yeah. We're going to hurry. Yes. What can I do as a Christian to make my non-believing family members understand that a life without God does not bring happiness? ¿Qué puedo hacer yo como cristiana para hacer entender a mis familiares no creyentes que una vida sin Dios no trae felicidad? This may seem simplistic. It may seem old. Aquí tenemos la misma antigua y simple respuesta. But the more that I exude joy in my life, Entre más yo como cristiano demuestre ese gozo en mi vida, more people will see that. cada vez las personas más van a ver eso. Listen, brethren, if you get up in the morning and around your house, you're just walking around. Pero si usted se levanta en la mañana y empieza a Where's caminar, my coffee? y usted, ¿dónde está mi café? Why didn't you make the bed? ¿Por qué no arregló la cama? My kids are a bunch of idiots. Y todos estos hijos míos son unos idiotas. Are you exuberating joy there? ¿Usted está demostrando gozo en esas acciones? I hate the government of Panama. ¡Ay, odio el gobierno panameño! We ain't got a bunch of stupid Hay politics. un montón de políticos estúpidos. Well, they say the same thing in America. Bueno, y también dicen eso en Estados Unidos. Probably our politicians are a whole lot more stupid than y'all's politics. Probablemente los políticos americanos son más estúpidos que los panameños. Discúlpenme. Paul said to the Philippians, Pablo le dije a los filipenses, where was Paul when he wrote Philippians? ¿a dónde estaba Pablo cuando escribió a los filipenses? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? He was in jail. Estaba en prisión. Of all people who had a right to complain, he did. De todas las personas que podían quejarse, entre comillas, era él. And he says to the Philippians, Pero él le dice a los filipenses, rejoice in the Lord. regocijaos en el Señor. Always. Siempre. And again I say rejoice. Y nuevamente digo, regocíjense. We, you and me, Cuando nosotros, usted y yo, learn to smile. And we go out with a smile on our face. cuando usted y yo sonreímos y vamos por la vida sonriendo, We're with our family and we constantly have a smile. y siempre estamos con este gozo natural y genuino enfrente de nuestra familia. Smiling is contagious. ¿Qué pasa con la sonrisa? Es contagiosa. How do you do it? ¿Cómo usted lo hace? ¿Cómo usted lo hace? Show them the joy in your life. Muéstrele el gozo de Cristo en su vida. They don't want that kind of joy, you can't force it on them. Ahora, si ellos no quieren ese tipo de gozo, obviamente no podemos forzarlo. That's number 5. Number 5 now. This is number 5. What would be the way for parents to model the love of Christ within the home without ¿Cuál sería la manera de como padres modelar el amor de Cristo dentro del hogar sin tener que imponer mi posición religiosa? Okay, 2 important words on this. Aquí, dos palabras importantes en esta pregunta. Parents do need to model the Christian life. Los padres obviamente deben ejemplificar You, in the way la vida cristiana. the way you live, says something to your children about your life. La vida que usted y yo vivamos obviamente le dice mucho a nuestros hijos. If you show a deep love for God Si usted muestra un profundo amor a Dios and you keep your priorities right, y si usted mantiene sus prioridades correctamente, children will see that. los hijos van a ver eso. As the husband shows love towards his wife, Por ejemplo, así como el esposo muestra amor a su esposa, he's kind and he's considerate. él es amable y considerado, The children see that. los hijos ven eso.
And so the boys grow up seeing how the father treats the wife. Así que los niños ven cómo el esposo trata a la esposa He's got a model. y obviamente tiene un modelo, un ejemplo. The wife loving her husband. Así, de la misma manera que la esposa ame a su esposo. Model for the Y children. así obviamente ella va a ser un ejemplo para sus hijos. You do that. Entonces la pregunta es, ¿cómo usted hace eso sin imponer My religion. imponer la religión? Parents, let me tell you something. Padres, déjenme decirle algo. You have the obligation to impose your religion. Usted tiene la obligación de imponer su religión en sus hijos. I've heard so many say, well, I don't want to force my child to go. Yo he escuchado muchas veces a padres decir, bueno, yo no quiero forzar a mis hijos. To read the Bible. Yo no quiero forzarlos o animarlos a que lean la Biblia. Do you force your child to go to school? Dígame algo, ¿usted fuerza a su hijo a ir a la escuela? Of course we do. Claro que lo hacemos. What if the child doesn't want to eat his food right? He just wants to eat his ¿Y own. qué pasa si no quiere comer comida y quiere comer solamente golosinas? Do you force that child to eat properly? ¿Usted lo fuerza a comer apropiadamente? Why do we assume that bringing up a child in the nurture and the admonition of the Lord ¿Por qué asumimos que si nosotros vamos a criar un hijo en el concepto, en el camino del Señor, opposing my religion? yo voy a estar imponiéndole mi religión? I think you need to change how you look at this. Obviamente debemos cambiar la manera en que vemos esto. Proper training is your obligation toward your El children. entrenamiento apropiado es algo que nosotros debemos hacer como padres con nuestros It's not hijos. the state's obligation. It's your obligation. No es la obligación del gobierno, es nuestra obligación como padres. God gives more parents who are willing to impose and do it in a kind way. Y but que Dios impose. obviamente nos dé más padres que quieran obviamente criar a sus hijos en el camino del Señor. Pero hágalo con amabilidad, por supuesto, con amor. This word impose carries with it a negative connotation. Obviamente esta palabra imponer puede tener una connotación negativa. And you see it's being imposed in the absence of love. Maybe that's what they mean. Pero obviamente tal vez la parte negativa quiere decir como hacerlo sin amor. You know, the proverb writer talks about the rod of correction. Usted sabe cómo, por ejemplo, el autor de los proverbios habla de corrección y disciplina. Don't spare the rod of correction. Dice que no, usted no ponga en negligencia la vara de corrección. It's not the rod of bitterness. No es obviamente la vara de amargura. Use the rod of bitterness and hatred. Usted no usa una vara de amargura y de odio con su hijo. Use the rod of correction. Usted usa la vara de corrección. And that's not imposing your religion. Obviamente That's eso no es teaching you imponer, eso es enseñar. to- Okay, one more question. We're going to hit this about right on time. Yes, sir. Última pregunta, número 6. Lack of leadership among the men of the congregation and sister Texas divisions. How does she address it? Si hay falta de liderazgo en los varones de una congregación y una hermana detecta esta deficiencia, ¿cómo puede ella abordar esta situación para ayudar sin violar su rol como mujer en la iglesia? First of all, shame on you men if you're not leading like Bueno, this. primero que todo, vergüencen ustedes varones si aquí no hay quienes o en alguna congregación tomen roles de liderazgo. If there's not enough backbone in the men of this Si congregation, no hay suficiente columna vertebral en varones aquí para, digamos, liderar la iglesia, you're going to answer to God. usted va a responder delante de Dios. So let's presume that that's lacking in these men. Pero digamos que estas cosas están careciendo en estos hombres. What if I come to the congregation and I perceive that? ¿Y qué pasa si yo llego a la iglesia y veo y percibo estas cosas? What do you think I'm going to do? ¿Qué usted cree que yo voy a hacer? Meet with the men. Voy a reunirme con los varones And I'm going to say something to this effect. y le voy a decir algo de esta manera. My perception is Mi percepción es that you're not leading like you should. que usted no está dirigiendo aquí como debería. And here's why I draw this conclusion. Y por esta razón es que yo llego a esta conclusión. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Now, my perception may be wrong, Tal vez mi percepción pueda estar equivocada, but that's my perception. pero esa es mi percepción. If I'm wrong, where am I wrong? Si estoy equivocado, entonces ¿dónde estoy equivocado? And then I just listen. Now, Entonces yo luego escucho lo que me van a decir los varones. what has happened? Ahora, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? You have expressed your concern. Usted ha expresado su preocupación a los varones de la congregación. You put yourself in the position of being a learner instead of being the teacher. Y luego usted se toma la posición de ser alguien que escucha y que aprende And then listen. de parte de los varones y luego usted escucha. Y usted va a ser una persona que debe escuchar bien. And maybe just the reasons why this, and this. Y tal vez las razones por esto y esto y esto y esto que yo listé Hopefully it will cause the men to give consideration to her complaints. van a lograr que obviamente los varones de esta congregación
pues consideren y cambien o mejoren. In the absence of elders, En ausencia de ancianos, God has lifted up to us how to rule a church. ha dejado obviamente a los varones que lleven esa labor. Common sense would say if you are in a position of leadership, Pero el sentido común dice que si usted está en una posición de liderazgo, you need to be willing, first of all, to listen to others. debe estar usted dispuesto a escuchar a los demás. You need to be willing to accept criticism. Debe estar dispuesto a recibir críticas. You need to be willing to make change where change. Y debe estar, por supuesto, dispuesto a cambiar. Is that the last question? Yes. Okay, let me make just a couple of comments and I'll be through. Muy bien, déjenme hacer unos últimos comentarios y terminamos. It's been a joy doing this series. Ha sido un gran gozo para mí hacer esta serie de estudios. I don't consider myself a family counselor, No me considero un consejero familiar, but I do have the greatest counselor. pero obviamente tengo el mayor consejero, que es Dios. I'm glad that you've come. Así que me alegra muchísimo que usted ha venido. The way that we've assisted you in having better families. Y esperamos en el Señor que con todas estas enseñanzas bíblicas usted pueda tener mejores familias. I'll give 2 minutes back to you. Y les voy a dar 2 minutos, dice, de regalo. Gracias, dice.